Continúo con ustedes, siempre el hermano Alexander Castellanos, desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz, República del Salvador. Siempre doy algunas aclaraciones. Ustedes saben que estamos en un tiempo muy difícil por causa del virus que existe a nivel mundial, y es casi normal que nos reunamos como hogares, como familias, y yo les animo que además de que escuchen la palabra de nuestro Dios, no dejen de hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a través de los elementos que Él nos ha dicho, como son pan sin levadura y jugo de la uva. Les digo esto porque me he dado cuenta que algunos hermanos y hermanas pues están omitiendo hacer esto, y es mandamiento que lo hagamos cada primer día de la semana. Con tiempo ustedes pueden comprar el jugo de uva y preparar su pan de levadura en casa. Sí. Bueno, continúo con el versículo 3 en este estudio que estamos teniendo acerca del gran diluvio, destrucción y preservación de Génesis capítulo 6. En este versículo 3, este versículo también presenta una serie de desafíos para los que se han ofrecido soluciones variadas. Sin embargo, el objetivo del presente estudio nos permite dar comentarios al respecto. Este versículo comienza con Dios diciendo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Cuál es el significado de mi espíritu? El hecho de que algunas versiones consignan espíritu. La palabra espíritu en el idioma griego es la palabra ruach, con CH al final. Luego con mayúscula espíritu. Varias otras versiones capitalizan espíritu en el capítulo 6 del verso 3, y sugiere que quiere decir la presencia personal de Dios, como en Génesis 1:2, donde el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En vista de que el idioma hebreo no utiliza letras mayúsculas, porque esto es claro, en el idioma hebreo no hay letras mayúsculas, la Reina Valera aquí traduce ruach como espíritu, sin mayúscula. Hay varias versiones que no usan la mayúscula. Es decir, el espíritu es el poder vivificante de Dios. En lugar de utilizar la palabra espíritu, hay una versión que consigna mi aliento dador de vida. Este soplo divino es esencial para toda la vida, ya sea vida humana o sea vida animal. El término ruach aparece de nuevo en los versos 17 del capítulo 6 y verso 15 del capítulo 7, donde en otra versión consigna el aliento de la vida. Los tres pasajes están en contextos sobre eventos que rodean el diluvio. Por lo tanto, la eliminación del espíritu probablemente equivale a Dios retirando su aliento o espíritu vivificante. La vida fue tomada de cada ser humano y animal en el mundo, a excepción de los que estaban en el arca, porque esto fue lo que pasó en el diluvio, ¿verdad? El siguiente problema tiene que ver con la traducción
de la palabra Yadón, como contenderá con. Yadón contenderá con. Esta palabra ocurre únicamente una vez en el Antiguo Testamento y tiene una etimología incierta. Yadón se escribe con Y y N al final. La Nueva Versión Internacional da un significado similar, lidiar con. La idea pues de lidiar o contender con sugiere que Dios estaba en una lucha constante con el hombre, amenazando con castigo y tratando de convencerlo de renunciar al pecado y regresar a su hacedor. Así ocurrió con Caín y sus descendientes, que ya lo hemos estudiado en Génesis capítulo 4, versos 1 al 24. Si bien esta interpretación de Yadón es posible, se ha dado permanece en como alternativa de traducción de este término hebreo. Además, cuando Dios dijo el hombre, o sea, Adán, con M, que hemos venido estudiando, no se refería a individuos a lo largo de incontables generaciones futuras, sino que estaba hablando de toda la humanidad, incluidas las mujeres que vivían en ese momento. Es decir, que tenemos que entender estas aclaraciones para que no haya confusión a qué se refiere. La razón por la que el Espíritu vivificante de Dios no permanecería en la humanidad para siempre es que dice que ciertamente Él es carne. La palabra hebrea para carne, o sea, la palabra basar, con B labial, basar, tiene varios significados diferentes y tiene que entenderse según el contexto. A este respecto, el término hebreo basar es igual que su contraparte griega, que es la palabra sars, S-A-R-X, en el Nuevo Testamento. La Nueva Versión Internacional también consigna aquí la palabra como mortal. Sin embargo, esta interpretación tiene poco sentido. Entonces, ¿cómo podría la mortalidad del hombre ser la razón por la que el Espíritu de Dios ya no permanecería en él? Dios hizo al hombre mortal, este es un hecho. No se hizo mortal cuando perdió el acceso al árbol de la vida. En lugar de ello, ya era mortal. Y comer del árbol de la vida era necesario para sustentar su vida. La mortalidad no es lo que hizo morir al hombre tras ser expulsado del Edén, sino que fue el pecado. Fue el pecado. Entonces, así sería con la humanidad a la sombra del diluvio. La mortalidad no es lo que causó que el Espíritu dador de vida de Dios se alejara y trajera el diluvio. Más bien sucedió porque la humanidad es moral y espiritualmente débil. Hay que entender esto, o sea, es frágil y errada y es inclinada al pecado. Es inclinada al pecado. Entonces, este parece ser precisamente el significado de basar en este contexto. Algunas impresiones de la Nueva Internacional, de la versión Nueva Internacional, consignan a esta palabra el significado de corrupto. Corrupto como una traducción alterna para basar, que es una mejor traducción que mortal. O sea, la palabra corrupto aplicado a la gente que se desvía. Entonces,
El resto de este versículo 3 afirma: más serán sus días 120 años. Esto es bien interesante. Algunos han sostenido que Dios acortó la vida útil del hombre debido a su inclinación al pecado y a la maldad. Ahora preguntémonos, ¿determinó Dios que después del diluvio limitaría la vida del hombre a unos 120 años en lugar de casi 900 años, según se registra de los antediluvianos en el capítulo 5, que precisamente estuvimos viendo en las 4 clases anteriores? Este punto de vista es plausible en el contexto inmediato de la destrucción del mundo. ¿Por qué? Tal vez Dios no toleraría que las personas vivieran tanto tiempo cuando cada pensamiento, cuando cada acto eran continuamente al mal. Lo que decía anteriormente, y leo esto primero, verso 5 del capítulo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lo que decía anteriormente, si el hombre que tiene hoy en día el promedio de vida es hasta los 80 años, los que logran llegar a esa edad, como la misma Biblia dice, los años robustos son hasta los 70, y si se puede se llega a los 80, los que llegan a 90 o más, pues bendición de Dios. Entonces, pero fíjense bien, si el hombre viviendo hasta los 80 años, hay unos que viven 50, 60 años, si el hombre hace tanta maldad con esos pocos años, comparado con los 900 y pico que vivían los antediluvianos, imagínense cuánta maldad no hicieron estos hombres en 900 y más años. Cuánta maldad no hiciera continuar haciendo el hombre hoy en día si se diera todo este periodo de vida, 9 siglos y casi los 10 siglos de vida. Entonces, por eso es que este versículo es bien sabio, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 900 y más años haciendo el mal, imagínense. Entonces, una segunda idea es que los 120 años representan un periodo de gracia antes del diluvio, en el que Noé, pregonero de justicia, como lo nombra 2 Pedro 2:5, tendría tiempo para advertirle a la humanidad del juicio cercano de Dios a fin de lograr su arrepentimiento. Uno de los primeros escritos judíos interpretó la declaración como, por decirlo así, un tiempo de gracia, o sea, un término o duración. Les daré 120 años si se convierten. Miren lo que dice 2 Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. 1 Pedro 3:19 y 20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, este último punto de vista es más fácil de sustentar
porque encaja mejor con el contexto más amplio de la duración de la vida de las personas después del diluvio. Algunos siguieron viviendo más del límite de 120 años. El caso de Noé, por ejemplo, tenía 600 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. Y dice la Escritura que vivió hasta los 950 años, o sea, después del diluvio todavía vivió 350 años más. Abraham, noten cómo se fue bajando, vivió 175 años. Isaac vivió hasta la edad de 180 años, Jacob hasta los 147, José a los 110 años, Moisés, dice la Escritura, que todavía estaba fuerte cuando murió a los 120 años, y Josué vivió a los 110 años. Entonces, en este último grupo, únicamente Aarón superó la edad de 120 años porque murió a la edad de 123. Por supuesto, vemos esto que podía sugerir que 120 años había de convertirse en la duración máxima normal de la vida después de Noé. Sin embargo, sería implementada únicamente de forma gradual, con algunas excepciones a la regla. Y por otra parte, varios factores apuntan a este periodo como la cantidad de tiempo que Dios le daría al hombre para arrepentirse antes de desatar un diluvio sobre el mundo. Entonces, ¿qué vemos? Que durante parte de este tiempo, Dios llamaría a las personas al arrepentimiento por medio de la predicación. ¿Cuál predicación? La predicación de Noé. Además, se requirió parte de este tiempo para que la familia de Noé construyera el arca, que era de un tamaño considerable. Posteriormente vamos a ver a qué se refiere la predicación de Noé, y vamos a ver también posteriormente a qué se refiere que la construcción del arca. Vamos a ver estos detalles que son muy valiosos, y que el arca fue de un tamaño considerable. Pasemos al versículo 4. Esta parte es bien interesante porque también se ha hablado mucho, y hablo acerca de los gigantes. Los gigantes que estaban en la tierra en esos días plantean otro problema de interpretación. La versión nueva americana consigna el término hebreo Nepilim, óigase bien, Nepilim en hebreo, como Nefilim. La Reina Valera se basa en la Septuaginta, que consigna gigantes. Casi vamos a estar entendiendo que Nefilim es gigantes. Aquí y también en Números 13:33, el único otro lugar donde se encuentra Nefilim o Nepilim. Esta palabra hebrea es de procedencia dudosa. Sin embargo, probablemente se relaciona con el verbo napal, así como lo oye, napal, que quiere decir caer. En ese caso, quiere decir literalmente, cuando hablamos de los Nefilim, los caídos y no gigantes. Los caídos y no gigantes. Bueno, miren lo que dice Números 13:33. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Hay otra versión que dice que
éramos nosotros a nuestro parecer como chapulines, o sea, haciendo la comparación de qué tan pequeños se sintieron ellos. Entonces, ¿por qué a los Nefilín se les identifica a menudo como gigantes hoy? Bueno, esta asociación viene de la forma como los israelitas describieron al pueblo de Canaán en lo que hemos leído del verso 33 y también el verso 32. Noten lo que dice el verso 32 de Números 13. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. O sea, eran hombres grandes. Sus palabras contienen probablemente un poco de exageración, porque sostenían que dice que todo el pueblo que vieron en la tierra eran de grande estatura, o sea, los incluyen a todos. A lo mejor hasta las mujeres eran mujeres grandes. Comparado con ese pueblo, los israelitas se vieron a sí mismos como meras langostas. Los 10 espías, por miedo e incredulidad, probablemente exageraron la diferencia que existía entre ellos y el pueblo de Canaán. O sea, la descripción que los espías dieron de sí mismos como langostas, la palabra langosta que en el hebreo es la palabra agabin, con M al final y con H al principio. Agabin es una figura retórica que disminuye una cosa para aumentar precisamente el tamaño o importancia de otra. O sea, como quien dice, usada en una forma hiperbólica para exagerar. Entonces, pese a que la exageración podría estar presente en la forma como los israelitas describieron a los cananeos, no niega la conexión entre el término Nefilim y su gran estatura. Números 13:33 que estamos usando asocia a los hijos de Anak con los gigantes. La palabra Anak con Q al final del idioma griego, hebreo, originalmente quería decir cuello, collar, y poco a poco Anakim se convirtió en el nombre de una tribu con el posible significado de cuello largo, o sea, gigantes. Se dice que usaban esos collares y precisamente de cuello largo. Imagínense, eran gigantes. Otros pasajes indican que los hijos de Anak, así como los gigantes, eran hombres muy altos. En el momento de la conquista, el rey Og fue el último de los gigantes en Basán y fue recordado por su gran cama de hierro. Se dice que esta cama de hierro, vamos a leer en Deuteronomio capítulo 3 y el versículo 11. Deuteronomio capítulo 3, versículo 11. Esto dice: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Noten, su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. La medida que se usaba de un codo en aquel tiempo es de la punta del codo hasta la punta de nuestro dedo mediano. Yo anoche
con Ligia estuve midiéndome y mide exactamente 46 centímetros. Entonces fíjense ustedes, la longitud de ella es de 9 codos. Multipliquen ustedes 46 centímetros por 9, eso es más de 3 metros, la longitud de esa cama. Y su anchura de 4 codos, imagínense una anchura de una cama de casi 2 metros. Es algo realmente admirable. Entonces, nosotros vemos que se dice que en vez de una cama de hierro, algunas versiones consignan que el objeto era un sarcófago de basalto. ¿Qué era un sarcófago? Un sarcófago es el féretro o sepulcro a nivel del suelo en que se entierra un cadáver, y se habla de que los egipcios construían sarcófagos para sus momias. ¿Y qué es el basalto? Es una roca volcánica de color negro o gris oscuro, de grano fino, muy dura y compuesta principalmente de feldespato y piroxena. Son dos metales. ¿Por qué les estoy dando esta información? Porque la cama de ese hombre era descomunal, era fuerte. Evidentemente, pues, que cuántas libras pudo haber pesado un gigante de estos, a lo mejor 400, 500 libras, tenían que tener camas que les pudieran soportar. Los anaseos vivían en las cercanías de Hebrón, a unos 32 kilómetros del sur de Jerusalén. Y más adelante, en los días de la monarquía de Israel, David se encontró con un gigante filisteo llamado Goliat. Algunos otros gigantes también son mencionados en los años que siguieron. Y, por ejemplo, en Segundo Samuel se habla de ello, en Primero Crónicas también se habla de ellos también. Entonces, si bien los Nefilim en Génesis capítulo 6, verso 4, pudieron haber sido gigantes físicos, el texto supone un detalle espiritual más importante. ¿Cuál es el detalle espiritual más importante? Tenían un gigantesco problema con el pecado. Fiel al significado de su nombre, tuvieron que haber actuado como caídos. Por eso es otro de los significados de Nefilim, caídos, es decir, degenerados, cuyas vidas fueron consumidas. ¿Por qué? Por practicar el mal. Imagínense. Entonces, la mención de los Nefilim probablemente sirve para indicar una era famosa. Fue durante este tiempo, lo que estamos estudiando aquí, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y engendraron hijos. Verso 2. Algunas versiones intentan hacer de los Nefilim la descendencia de estas uniones. Estas versiones interpretan los Nefilim, o sea, los gigantes, como la descendencia de ángeles, los hijos de Dios, y mujeres, las hijas de los hombres. Pero esto es ridículo, es realmente totalmente dudoso. El texto únicamente sugiere que los Nefilim eran contemporáneos con los hijos de Dios y las hijas de los hombres. No hay nada más. Dios, hermanos, no usó en aquellos tiempos, ni en los tiempos nuevos testamentarios, ni para nosotros ahora en día, cosas fantásticas, cosas fuera de serie, cosas que nosotros como humanos tenemos que hacer asociaciones con cosas que están, como decir, en un mundo de lo extraterrestre. Dios nunca ha actuado
así de esa manera. El versículo dice que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. La frase "y también después" se ha entendido de dos maneras. Podría significar que los Nefilim siguieron existiendo durante un largo periodo de tiempo, tal vez incluso hasta que Dios envió el diluvio sobre la tierra. Acordémonos que el diluvio fue enviado para destrucción de todo ser viviente, excepto Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de estos 3 hijos y los animales que se metieron ahí. Entonces, otro punto de vista es que la frase indica que los Nefilim existían no únicamente antes del diluvio, sino también después del mismo. Mire lo que hemos leído en Números 13:33. Yo no sé si le puso usted cuidado, pero Números 13:33 es escrito después del diluvio. Es una era posterior al diluvio. Si bien este último punto de vista es posible, no se debe concluir que los Nefilim posteriores descendieron de los anteriores, a excepción de la familia de Noé. Todos los pueblos de la tierra murieron en el diluvio, ¿sí o no? Amén. Eso es bien claro, de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso repito, Números 13:33. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos, después del diluvio. Entonces, el versículo 4 concluye diciendo: estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y aquí vamos a ver algo también muy interesante. ¿A quién se refiere el pronombre demostrativo estos? Las 3 posibilidades incluyen los hijos de Dios y los gigantes. Pero lo más probable es que la descripción se refiere de nuevo a los gigantes al comienzo del versículo. El término valientes, note esto, que es la palabra hebrea giborim, con G al principio, con doble B la bidental y con M al final. Giborim se utiliza normalmente de guerreros como valientes. Del versículo 4 eran muy diferentes a los guerreros que lucharon por David y su reino, en vista de que los mencionados aquí parecen haber sido una horda totalmente indisciplinada que hizo un arte del homicidio. Imagínense, se destacaba esta forma, esta crueldad. Para ellos ser homicidas y hacerlo en la forma más descomunal era lo más interesante. Eran conocidos, por eso se les llama valientes, y eran conocidos como varones de renombre por ser homicidas. Literalmente hombres del nombre. Eran hombres fuertes que tenían reputación notoria por su destrucción. Esos son los hombres valientes, esos son los hombres notorios. Muy diferente a los hombres valientes del tiempo de David. Y leamos algunas de estas citas. Vamos a 2 Samuel capítulo 10 y el versículo 7. Y con esto vamos a terminar. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. No estos valientes que está hablando aquí, Génesis capítulo 6. Era mucho tiempo después. Hay que entender el significado, pues, y el uso de las palabras de acuerdo al contexto. 2 Samuel 16:6. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes
estaban a su derecha y a su izquierda. El contexto le dice a usted qué clase de hombres valientes eran. Y por último, 2 Samuel capítulo 20, versículo 7. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y claro, usted al leer la historia entiende mejor a qué se refiere cada uno de estos hombres valientes. Voy a parar acá esta segunda clase. Con la ayuda del Señor, en la siguiente clase vamos a ver específicamente la maldad del hombre y el juicio de Dios. ¿Qué es lo que realmente destacó en la maldad del hombre y el juicio que Dios hizo sobre cada uno de ellos? Esto es lo que vamos a ver en los subsiguientes 3 versículos de Génesis 6, versos 5, 6 y 7. Pues con la ayuda de nuestro Señor, si nuestro Cristo Jesús, Señor Jesucristo, no ha venido, estaremos el próximo día del Señor, dentro de 7 días, estudiando la tercera y cuarta parte de este interesante tema sobre el gran diluvio. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios nos ayude a interpretar y a entender su palabra y a aplicarla a nuestra vida. Vendrán lecciones que tienen una aplicación directa hacia todas estas condiciones que se dieron en estos tiempos, que con la gran sabiduría de nuestro Dios nos ayudan a nosotros a crecer en la gracia y el conocimiento. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, gracias infinitas, porque tú eres grandioso y nos ayudas con tu divina palabra, esa palabra que nos la dejaste escrita y que de ella podemos beneficiarnos enormemente, que de ella tenemos un caudal enorme de enseñanza. Gracias, Padre Celestial. Permite pues que, si es tu voluntad, si Cristo no ha venido, para el siguiente día del Señor continuemos estudiándola. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.